Buenos días a todos. Soy Pedro Lara, vicerrector de Calidad e Innovación Académica de la Universidad Europea. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Es para mí un verdadero placer presentar este seminario sobre visibilidad y accesibilidad como vía para la normalización de la discapacidad. Y sobre todo es un placer porque es curioso ver cómo hemos pasado en las últimas décadas, ¿no?, de casi no hablar de discapacidad a hablar de discapacidad, pero sin tener muy claro el vocabulario efectivo para hacerlo, y a plantearnos pues cuál es la mejor manera de tratar la discapacidad en los medios de comunicación y en general en los medios de transmisión de información. Este seminario, desde luego, tiene todo el sentido del mundo y es un seminario orientado a ver cómo somos capaces de hacer lo mismo que ya estamos haciendo en otros tipos de infraestructuras, como pueden ser los transportes o los diseños de las ciudades, pues hacerlo también en algo que para nosotros es quizás más etéreo, pero que no deja de ser también una infraestructura vital a día de hoy para todo el mundo, no solo para personas con discapacidad, que es estas autopistas de información que se han dado en llamar, ¿no? Y sería un error pues no tener en cuenta también que toda la información que se mueve, no solo por Internet, sino en otros medios audiovisuales, pues debe ser accesible y debe permitir su acceso a toda persona con o sin discapacidad, ¿no? Máxime cuando es cierto que muchas de las actuaciones que se llevan a cabo para facilitar el acceso a las personas con discapacidad en ocasiones facilitan y mucho el acceso también a personas de las que podríamos decir que no tienen discapacidad, aunque como diría un amigo y conocido, pues todos somos de alguna manera, todos tenemos alguna discapacidad, aunque seguramente no estamos diagnosticados, ¿no? O no la tenemos identificada. Este seminario además tiene un doble objetivo, un segundo objetivo, que consiste en hacer además partícipes a los estudiantes de la Escuela Politécnica de una experiencia que les permita, dentro de lo que se ha dado a llamar la Project Based Engineering School, la Escuela Politécnica, Escuela de Ingenieros basada en proyectos, pues que les permita además poner en práctica directamente en un proyecto los conocimientos que están adquiriendo en sus titulaciones. Esto se va a conseguir en este seminario, ya que toda la retransmisión, la producción y el montaje de este evento está siendo además adaptado con todo tipo de herramientas, adaptado para hacerlo accesible a personas con discapacidad. No quiero extenderme mucho porque lo más importante está aquí a mi izquierda, que son los ponentes que tenemos y a los que me gustaría presentar de forma muy rápida. Hoy nos acompañan, y hay que darles las gracias también por ello, Juan Antonio Ledesma, que es periodista experto en información social y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Tiene una dilatada trayectoria en el mundo de la información y actualmente es colaborador de la agencia de noticias Servimedia y de la Fundación 11. Y también nos acompaña Jaime Camacho Sánchez, experto en contenidos audiovisuales sociales, que ha desarrollado su carrera en GECA Consultores, Mayo Audiovisuales, Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual, Árbol Digital, Globomedia y Fundación Globomedia. Es coautor de varios libros sobre televisión, creativo para proyectos de responsabilidad social corporativa y analistas de publicidad. Como decía, yo no quiero robar mucho tiempo. Me gustaría, dejar bien claro o dejar de manifiesto un pensamiento, ¿no?, que yo creo que ejemplifica muy bien de lo que se va a hablar en este seminario, y es lo distinto que es simplemente utilizar un verbo u otro cuando podemos hablar en relación con las personas con discapacidad, ¿no? Hay un vídeo estupendo en Internet que os invito a consultar si tenéis tiempo, que es la diferencia entre tener y ser, que habla precisamente de esto, ¿no? Y de la misma manera que uno
no piensa en que una persona porque tenga cáncer, no le llamamos a esa persona cáncer, ni canceroso, ni nada parecido, pues a una persona porque tenga una discapacidad tampoco debemos llamarle discapacitado, ¿no? Tiene una discapacidad, pero tiene otras muchas capacidades que es capaz de, que podemos descubrir y que él puede demostrar a la sociedad, ¿no? Este tipo de cosas son el tipo de cosas que debemos tener en la cabeza cada vez que hablamos de personas con discapacidad, ¿no? Y es un buen ejemplo. Y para terminar, pues solamente me gustaría utilizar una frase de alguien muy conocido, porque me aseguro el éxito, que es de Gandhi, que decía que la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer podría solucionar la mayoría de los problemas de este mundo. Entonces os invito a todos a que realmente os toméis en serio todo lo que sois capaces de hacer y lo hagáis por todas las personas que tenéis alrededor, con discapacidad, sin discapacidad, para hacerles la vida más fácil, que de esto se trata. Bueno, muchas gracias a todos y doy paso a los dos ponentes con los que seguro vamos a aprender un montón de cosas. Muchas gracias. Y en concreto, esto es por empezar, para tener la técnica controlada. Bueno, pues queremos agradecer a la Universidad Europea y a la Escuela Politécnica la oportunidad que nos da de hablar aquí en un foro que no es muy habitual para nosotros en las universidades. Casi siempre que hablamos de estos temas hablamos de una forma muy sectorial, hablamos digamos, entre nosotros. Lo que vamos a mostrar hoy esperamos que en algunos momentos os haga removeros un poquito en el asiento. Vais a ver cosas, esperemos que os hagan tener distintas sensaciones con respecto a un tema muy variado como es la discapacidad. Juan Antonio y yo mismo, Jaime, vamos los dos a presentar los distintos módulos de esta charla y ya no... Vamos a ello porque si no... Venga, pues nada, lo que decía Jaime, ¿no? Nuestro agradecimiento y si queréis empezamos directamente para no perder el tiempo porque tenemos muchos contenidos, no queremos expresarlos de forma atropellada y entonces a lo mejor en algunas ocasiones tendremos que ir un poquito rápido por cuestiones de tiempo, pero todo esto tiene luego un desarrollo más amplio que seguro que en otros foros, en otras ocasiones, tendremos la oportunidad, si lo estimáis conveniente, de desarrollarlos, ¿no? La idea, efectivamente, lo comentaba ahora Juan, era, si habéis, espero que sí, no se me acostumbre todavía, de ver la prensa, ya sea el papel, ya sea internet. Habréis visto estos días, ayer, hoy, un montón de informaciones relacionadas con la discapacidad. Ayer fue el Día Europeo, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces hay muchísima información sobre eso. El objetivo es que esto no se quede, la información que tiene que ver con nuestro colectivo, aunque a mí esa palabra no me gusta mucho, ahora veremos las cifras de cuántos somos, del porcentaje de población y demás, no se quede circunscrito a un día concreto del calendario, día europeo tal, hay días de todo, y que luego se olvide, ¿no? Y pasen otros 365 días hasta que se aborden estos asuntos. Y no solamente en lo cuantitativo, sino hoy quizá también en lo que vamos a hacer mucho hincapié es en lo cualitativo, lo avanzaban antes, ¿no? Cómo es el tratamiento que se hace de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, ¿no? Y aquí yo entono el mea culpa como periodista y como representante en esta ocasión también de los medios de comunicación. Es verdad que seguimos cayendo de forma general, ¿no? Que se ha avanzado mucho en estereotipos, en clichés, en prejuicios, que todo eso al final arrastra una imagen, digamos, distorsionada, perpetúa una imagen que no es la real de las personas con discapacidad. Efectivamente, se le pone la etiqueta de discapacidad antes que de persona, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, a la hora de expresarse, es mucho más fácil un mensaje reduccionista, concreto, y a la hora de transmitirlo, pues si está muy acotado, es más fácil llegar a la opinión pública, ¿no? Nosotros ahora os vamos a presentar una serie vamos a presentar unos personajes, que los vamos a ver aquí. Os vamos a proponer una especie de juego, ¿vale? No sé si tenéis para apuntar o en la cabeza, como queráis. Os vamos a proponer lo siguiente. Estábamos hablando del daño
que hace las etiquetas y los estereotipos, ¿no? En este caso, a las personas con discapacidad, ¿no? Vamos a ver una serie de personajes que son reales, ¿vale? Y os vamos a proponer el siguiente juego, y es que vosotros seáis capaces de... Ahora vais a elegir los que queráis, ahí los estáis viendo. Ahora os vamos a dar información relevante de ellos. Algunos los estáis viendo, son rostros conocidos, estáis viendo a Manolo Campo Vidal, presidente de la Academia de Televisión, a Miki Nadal, Nuria del Saz, que es una presentadora de informativos que es ciega, la primera, trabaja en Canal Sur desde hace un montón de años, y a otra serie de personajes. Dale, Jaime, para que vean. Ahí, os hemos puesto, ¿vale?, una etiqueta. Nosotros rechazamos las etiquetas, pero en este juego es para que seamos capaces de comprender lo que os queremos contar. Vais viendo que los personajes, uno tiene parálisis cerebral, otro discapacidad motora, otro nada, aparentemente discapacidad auditiva, otra chica que tiene paraplegia, discapacidad auditiva, visual, discapacidad intelectual y también discapacidad intelectual. Como os digo, ahora lo veréis, son todos personajes reales, no son personajes de ficción. Bueno, pues el juego es el siguiente. Elegid a dos personajes, ¿vale? Ser posible uno con y otro sin discapacidad, y mentalmente, en un papel, yo qué sé, de 30 segundos, lo que os venga a la cabeza, tenéis ahí etiquetas, ¿vale?, que pueden ser positivas y negativas. A priori no sabéis nada de ellos. Si os tuvieran que decir, esto es un test, ya, rápido. Decir, coger y pensar. A Campo Vidal le asociaría esto y esto, a la chica de la silla de ruedas le asociaría tal, tal, ¿vale? Tenerlo en la cabeza. Y retenerlo para luego, al final, ver si se corresponde la imagen que os habéis hecho, ¿no?, a priori. Vamos a pasar a ver Sí. un vídeo. Noelia, no hace falta que subtitules porque está subtitulado, ¿vale? Y yo me voy a levantar porque voy a leer unas cartelas que vienen por el El siguiente vídeo, perdona, Jaime, los protagonistas de ese vídeo que vamos a ver ahora son estos personajes que estáis viendo aquí, a los que vosotros, si no os habéis hecho caso, mentalmente por lo menos les habéis puesto ya algunas etiquetas, tanto positivas como negativas, sin conocerlos de nada. Al menos algunos, a otros tenéis conocimiento porque son rostros populares y rostros conocidos. Pues vemos el vídeo. No hace falta que subtitules, Noelia. Imagina lo que podemos hacer juntos. 1 de cada 10 españoles es una persona con discapacidad. ¿Por qué no lo vemos? El otro día me pasó algo increíble. Mi novia me dejó. Ya os decía que fue algo increíble. Me quedé a cuadros. No porque me dejese, sino porque no lo vi venir. Estábamos ahí tan tranquilos viendo una película. Me suena su móvil. Sí. Ah, ¿eres tú? Bien, viendo aquí una película con este. Sí, sí. Yo también. Venga, un besito. Cuelga tú primero. No, tú. Un besito. Era mi madre. ¿Cómo iba yo a imaginarme que iba a dejarme cuando en la noche anterior hablaba tan tranquilo con su madre? A mí me gusta ser optimista y pensar que un clavo saca otro clavo, que siempre hay un tranvía al que subirse, que hay más mujeres que botellines, sobre todo al ritmo que estoy viviendo. Lo importante es haber aprendido algo de todo eso y no volver a caer en los mismos errores. Sí, ya no seré tan ingenuo. Voy a llamar a su madre a ver qué le dijo aquella noche para dejarme. ¿Utilizamos un lenguaje adecuado para hablar de las personas con discapacidad? ¿Estás preparado, Miki? Sí. Pues vamos allá. Tiempo. Contiene la de persona cuyo desarrollo intelectual es inferior al que corresponde a su edad. Deficiente. Contiene la I. Privado de movilidad en una o varias partes del cuerpo. Inválido. Contiene la P, que utiliza bastones o silla de ruedas para desplazarse. Paralítico. Postrado. ¿Persona con discapacidad? ¡Correcto! ¿Los medios presentan a las personas con discapacidad en situaciones de normalidad o recurren a estereotipos? Y no sé por qué no se oye. Cuando tenía 8 años me mordió un perro. Solo por pasar cerca. Sí, el mejor amigo ¿Hay dos sonidos? grande casi me come el culo.
A ver si lo pueden recuperar. Joder, si este es el mejor amigo, ¿cómo serán los demás? Desde entonces les tengo manía a los amigos. Los perros me dan asco. Mi amigo es alguien que siempre aparece en tu casa cuando hay fiesta, pero que jamás aparece al día siguiente cuando hay que limpiarlo todo. Bueno, a lo mejor exagero. Un día apareció uno, pero no para limpiar, para beberse el culo de los jugotos. Tiene que pasar algo gordísimo para que se rompan la amistad. Como por ejemplo, que tú pienses que era penalti y tu amigo no. Y era penalti, Pablo. Jódete que ahora no me lo puedes discutir por la tele. ¿Por qué pensamos que la discapacidad es ajena a nuestra vida? Ahora vamos con nuestro próximo invitado. Él es Jesús. Hola, bienvenido Jesús, bienvenido Hola. a Las Tardes Contigo. Sabemos que tienes una experiencia muy interesante que contarnos sobre una cita a ciegas. ¿Cómo fue eso? Pues yo había quedado con una chica a través de internet en una cafetería. ¿Y no os habíais visto nunca? Solo habíamos hablado por el chat. Ella me dijo que era la chica de la silla azul, así que me puse a buscar, pero no vi ninguna silla azul. ¿Y entonces te pensaste que te habían dado plantón? Me puse un poco nervioso al principio, hasta que me di cuenta de que la chica llevaba la silla puesta, que era una silla de ruedas azul. Bueno, Jesús, pues tenemos una sorpresa para ti. Bienvenida, Amparo, con todos nosotros. Un aplauso, por favor, para ella. Bueno, Jesús, no seas tímido ahora. Amparo, desde aquella tarde que te vi, trajiste a mi vida la alegría. Soy el hombre más feliz del mundo. Que sepas que estoy enamorado de ti, que quiero tener una relación formal contigo. O sea, que te cases conmigo. ¿Qué pasa, Amparo? ¿No tienes nada que decir? ¿Usted quién es? ¿Son los medios accesibles para las personas con discapacidad? El otro día estaba viendo un programa de cocina en el que un tío preparaba, según él, un plato sencillo. La primera parte me quedó clarísima. Se agarra un bacalao. Pero la cosa se fue complicando hasta que al final terminaba flambeándolo con un soplete y metiéndolo en nitrógeno líquido con unas pinzas de titanio. ¿Pero qué pasa con los programas de cocina? ¿No se pueden limitar a cocinar? Nitrógeno, sopletes, espumas... Como pilles el programa empezado, parece que estás viendo Bricomanía. La gente se queja de los informativos, pero no hay programa de televisión más manipulado que un programa de cocina. Por favor, si pelan 1 kilo de gambas en menos de 5 minutos. Son un auténtico camelo. Querer aprender a cocinar con un programa de cocina es como querer aprender a hacer autopsias viendo CSI. Se te van a quitar las ganas de comer, seguro. Y cerramos el informativo con la celebración de un aniversario. MRM, que es un centro especial de empleo del grupo Fundosa, ocupa a más de 170 trabajadores con discapacidad intelectual, celebra su mayoría de edad. Pues Immanuel es un ejemplo real de que las personas con discapacidad intelectual están capacitadas para desarrollar con profesionalidad y eficacia diferentes actividades laborales. En la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix tiene su sede MRM, una empresa calificada como Centro Especial de Empleo que pertenece al grupo de empresas de la Fundación 11. Nuestra plantilla es de 160 personas, más del 86% son personas con discapacidad intelectual. Yo llevo trabajando 11 años. Estoy muy contenta en el trabajo. La relación entre mis compañeros, la verdad que muy buena, que no me puedo yo quejar. Desde que estoy aquí, bueno, mi vida ha cambiado, gano dinero y llevo muchos años aquí y aquí me he echado una novia. Y muy bien, además. En el año 1994 se crea esta empresa y actualmente estamos cumpliendo la mayoría de edad, es decir, tenemos ya 18 años. Enhorabuena a la empresa MRM por este 18º aniversario, que demuestra que las personas con discapacidad pueden y deben incorporarse normalmente a la vida laboral. Les dejamos hasta mañana, ya saben, pueden seguirnos por nuestra página web.
Gracias. Buenas tardes. Esta no es una campaña de buenas intenciones, es la expresión de un derecho legal amparado por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Puedes empezar a subtitular, Noelia, gracias. Bueno, no sé qué os ha parecido el vídeo, no sé si lo conocíais, porque está colgado también en internet, lo podéis ver en la web de la Fundación 11, buscarlo a través de YouTube. ¿Pasas ahí, Jaime? Sí. Si recordáis el pequeño, digamos, entre comillas, ¿no? Prueba, experimento, como queráis decirle, que os proponía al principio, antes de ver el vídeo, donde os invitaba a que etiquetaseis, ¿no? A las personas que veis. Bueno, yo no sé la asociación que habéis hecho con esas etiquetas, con esos clichés buenos y malos, ¿no? Respecto a los personajes que habéis visto. Pero yo me atrevería ahora a hacer una pregunta y es, viendo lo que habéis visto, ejemplo en plan gracioso, lúdico, pero que es cierto, ¿quién se atreve a ponerle etiquetas al chaval, a David, que tiene... uno tiene parálisis cerebral, bueno, que tiene parálisis cerebral es David, ¿no? David, sí. David parálisis cerebral. Eso es, a Guillermo, que tiene un implante coclear. Pedro, Pedro, que tiene también una discapacidad motriz. ¿Vale? Entonces, o a las personas que están trabajando con discapacidad intelectual en el centro MRM. Es a lo que voy. ¿Os coincide exactamente lo que habéis pensado a priori? ¿Pensabais que personas con este tipo de discapacidad, por ejemplo, podían salir en la tele, en un programa como el Club de la Comedia y contar chistes que nada tienen que ver, monólogos que nada tienen que ver, si os habéis fijado, con la discapacidad? No están haciendo mofas ni coñas con su discapacidad, sino con temas, la cocina, los amigos, en fin, con la novia que le deja, ¿no? A eso es a lo que me refiero. A priori, seguramente todos, pues habríamos asociado, bueno, pues el pobre chaval este, digo pobre entre comillas, entenderme, que empieza diciendo que tiene parálisis cerebral y empieza diciendo tengo un trauma, uno se agarra a la silla, ¿no? Yo siempre. Uno se agarra a la silla y dice, ostras, a ver por dónde va, ¿no? Y hace una coña que nada tiene que ver con eso. Bueno, que le ha mordido un perro. Claro, efectivamente. El humor forma parte, ¿no? de esa normalidad. Y entonces es un ejemplo que os queríamos traer para que veáis cómo las etiquetas, cómo esos clichés y cómo esos prejuicios que nosotros como periodistas ayudamos, yo creo que inconscientemente, desde luego, a perpetuar y a transmitir a la opinión pública, pues pueden generar esa distorsión que es, en definitiva, lo que nosotros queremos eliminar, ¿no? Sacar ese... Venimos de un ostracismo mediático, queremos salir, pero no salir por salir, sino además salir bien. Y esa es la pelea que estamos teniendo, ¿no? Pasamos ahí, si quieres. Bueno, yo quería añadir, este vídeo se hizo entre la Fundación 11 y Globomedia. Juan Antonio y yo ambos colaboramos en ser un poco los ideólogos de la imagen que queríamos dar. Y hemos hecho una pequeña trampa, porque esto se supone que tendría que ir al final. Es decir, nosotros la imagen que queremos o que creemos que los medios deben proyectar es esta. Es una imagen que sea transversal, que sea ajena, si es necesario, a la discapacidad, pero desgraciadamente no es así. Entonces, hemos hecho trampa. Hemos puesto al principio cuál es el mundo Disney ideal en la representación de la discapacidad en los medios de comunicación. Y entonces ahora vamos a ir al revés. Lo que vamos a hacer es ir pasando a ver cómo son actualmente o cómo han sido en los últimos años, a pesar de la incorporación de las personas con discapacidad a la vida cotidiana cada vez de forma más influyente, pues a pesar de ello, cómo los medios no han conseguido todavía permeabilizar y ser un poco más sensibles hacia este colectivo, aunque ya sé que a Juan Antonio no le gusta que hablemos de colectivos. Pasamos... No, pero no me gusta, tiene una explicación, ¿no? A veces cuando, precisamente por eso, acotamos las cosas y al final terminamos convirtiendo los colectivos prácticamente en guetos, que es de lo que tenemos que huir, ¿no? Porque al fin y al cabo habéis visto en las cartelas que ha leído Jaime en el vídeo, y lo repaso rápidamente, además las cifras las habéis leído con esto que os decía del Día Internacional de la Discapacidad,
¿Por qué no me gusta hablar de colectivos? Bueno, es que estamos hablando de 4 millones de españoles, que son muchos para ser un colectivo de no sé qué, ¿vale? Eso es prácticamente el 10% de la población. Si contamos a sus familias, nos estamos metiendo en 12 millones de personas. Por eso, al final, todas estas ideas de colectivo, de no sé qué, son muy reduccionistas y terminamos hablando, pues eso, de guetos, y parece que a las personas con discapacidad solo nos interesan las cosas que tienen que ver con la discapacidad, como si fuéramos ajenos a la política, a la economía, a la cultura, a eso me refiero, y es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, os vamos a mostrar con ejemplos concretos, efectivamente, lo que decía Jaime, que pasamos del mundo Disney que hemos visto con el vídeo, a la realidad. Y entonces os vamos a presentar, y ahora os cuento qué es el CERMI, un decálogo para un uso apropiado de la imagen social de las personas con discapacidad. ¿Qué es este decálogo y de dónde nace? Bueno, efectivamente los medios de comunicación, y ellos son conscientes, y luego os mostraremos un estudio donde se refleja, no transmiten a la opinión pública una imagen todavía normalizada de las personas con discapacidad. Y como os decía antes, no lo hacen adrede ni mucho menos, sino venimos de una evolución donde ahora veremos cómo el lenguaje va evolucionando y poco a poco tenemos que ir consiguiendo que este mensaje vaya calando, como se dice ahora, la lluvia fina, que les vaya, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor manera de conseguirlo? Nosotros, como discapacidad organizada, estamos aglutinados, y ahora os explico el proceso, en unas siglas que ya han salido aquí en ocasiones más de una vez, que es el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Como lo estáis leyendo ahí, lo podéis ver, es la plataforma de encuentro, de acción unitaria de toda la discapacidad. Bajo las siglas del CERMI, bajo el paraguas del CERMI, están todas las entidades de la discapacidad, sean físicas, sean sensoriales, sean intelectuales, sean mentales. Tenemos a las personas ciegas, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con trastorno del espectro autista, en fin, con discapacidades físicas de todo tipo, todas, ¿no? Luego vais a ver los logos, pero están todas, ¿no? Y hay en total unas 7.000 asociaciones que están estructuradas a su vez en grandes confederaciones, y esas confederaciones son las que están en el comité ejecutivo del CERMI. Como os decía antes, es la voz de la discapacidad organizada, que representamos a esos 4 millones de personas con discapacidad que hay en España, más sus familias. Me gusta mucho insistir en lo de las familias por una sencilla razón. Hasta ahora, y va a seguir siendo así durante mucho tiempo, la discapacidad y las personas con discapacidad tenían el mayor sostén por dificultades de acceso a la educación, al trabajo, al empleo, a un montón de sitios en la familia. Por lo tanto, la familia siempre ha sido un sostén muy importante para las personas con discapacidad. Volviendo a nuestro tema, ¿qué es el decálogo y por qué se hizo? Bien, nosotros como CERMI no vamos dando mamporros a los medios de comunicación, no es ese el estilo. No se trata de estar todos los días denunciando, que en algunas ocasiones lo hemos hecho y hay que hacerlo, pero la vía es de acercarse por el diálogo, la vía de la persuasión, la vía del entendimiento, porque además los periodistas lo entienden perfectamente. Todos en las redacciones tenemos, y hablo como periodista también, un montón de trabajo y tenemos que atender un montón de noticias y a veces no podemos pararnos en los detalles. Y todos los medios efectivamente tienen sus libros de estilo, de cómo se deben afrontar las cosas, cómo escribirlos, que suelen ser tochos importantes que la mayoría de las veces no da tiempo ni a consultarlos. Entonces, cuando nos hemos reunido con representantes de los medios de comunicación, nos decían, esto que nos contáis tenéis razón, nos quedamos alucinados a veces con lo que publicamos. Y os vamos a poner ejemplos reales, para que veáis que todo esto, la palabrería que os estoy contando, tiene una base real. Pero darnos, por favor, darnos un instrumento, una herramienta de consulta muy rápida, donde yo sepa qué vocabulario tengo que utilizar, el enfoque que tengo que poner, que no me tenga que buscar un libro gordo, a ver el índice, tal. Entonces fue la idea de crear un decálogo. El decálogo os lo voy a explicar ahora. A los que os interese, lo podéis bajar de la página web del CERMI, cermi.es, en documentos, ponéis decálogo y tal. Os he traído una edición impresa simplemente para que lo veáis, pero está en formato accesible, por supuesto, y lo podéis consultar las veces que queráis. Bueno, pues son 10 puntos. No me voy a entretener mucho en cada uno de ellos, porque son 10, nos podríamos ir ya prácticamente a la hora del café entonces. Pero si quieres, vamos comentándolo y cada punto que os vaya a comentar lo vamos a ilustrar con ejemplos reales de informaciones que se han publicado en la prensa escrita, y además en diarios importantes. No penséis
que nos hemos ido a rebuscar a casos rarísimos para traerlos aquí. Bueno, el primer punto del decálogo dice que los medios reflejan la sociedad, las personas con discapacidad son parte de la sociedad y los medios deben reflejar a las personas con discapacidad. Eso es tan simple como esto. Tan simple como eso. Vemos un ejemplo. ¿Vale? Esto tiene que ver con lo que yo os contaba antes de las cifras, ¿vale? 4 millones de personas con discapacidad en España, más de 600 millones en Europa. Bueno, pues no podemos seguir en ese destierro mediático del que veníamos como si no existiéramos, ¿vale? Hay que sacar a las personas, las personas con discapacidad, no sé si la expresión es la más adecuada, pero, y entendérmela bien, hay que sacarlas del armario, ¿vale? Que se nos vea, pero que se nos vea no solo por ser discapacitados, sino por nuestras capacidades. Entonces, esto es un ejemplo, aunque en ese ejemplo hay una parte que ya veis que está metida en el bocadillo, de mal uso del lenguaje, que lo vamos a ir viendo, ¿no? El 21% de las personas con discapacidad en la Unión Europea en riesgo de ser pobres. Bueno, un teletipo de la agencia EFE, y bueno, pues ha destacado en este caso a un porcentaje muy importante de la población comunitaria que tiene discapacidad. Perfecto, es una fotografía. Otra cosa que nosotros hemos destacado ahí, ya lo veremos en los puntos. Estar atentos, por favor, a cada una de las noticias. Fijaos tanto en los adjetivos como en los verbos que se utilizan, ¿vale? No sufre, ya estamos metiendo aquí el primer cliché. Venimos de un modelo de la discapacidad asociado a enfermedad, a asistencia. No es una regañina, tú has dicho, hay algunos que a algunos se nos ve más la discapacidad, en mi caso es evidente, y otros no la tenemos diagnosticada. ¿Te das cuenta, no? Términos médicos, como si fuera una enfermedad, lo peor que te puede caer, en fin, este tipo de cosas. Estar atentos a esos ejemplos. No sufre ningún tipo de disminuble. Vamos al siguiente punto. Visibilizar la normalidad de lo normal, aprender a ver. Esta es de traca. Sí, ahora vamos a ver el tan sencillo. Cuando hablamos de normalidad, ojalá este tipo de seminarios, este tipo de decálogos, no tuviéramos que hacerlos. Es como cuando se habla de violencia de género. Ojalá no existiera el 016, pero existe, hay que contarlo. Pues esto es lo mismo. Y fijaos, en el tema de la normalidad hay algo, cuando se habla de discapacidad, que es el tema de la sexualidad, que ahí se rompen todos los esquemas. Sigue siendo, a mí me parece increíble, pero sigue siendo un tema tabú. Y fijaos en esta noticia, porque es que no tiene desperdicio, al amigo, como era Juan Manuel, tal, el corresponsal del país. Esto es una información, no sé si lo veis en grande ahí, creo que sí, publicada por el diario El Mundo, ¿vale? Se montó un debate en Francia, y ya mirar cómo titula, discapacitados con derecho al orgasmo. Y era se montó cierta polémica, un proyecto de ley sobre la asistencia sexual a minusválidos divide Francia. Vale, fijaos, os lo leo. Los discapacitados físicos franceses reclaman su derecho al orgasmo. Impedidos como están, impedidos, debido a su minusvalía, solicita que alguien le eche una mano y pone, y nunca mejor dicho. O sea, ya falta que el tío se descojone y ponga ja, 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 ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? No, esto no sabe, este tío no lo ha hecho con mala intención. Quiere hacer una crónica graciosa, pero maldita la gracia que hace a la gente que está en este tipo de situación. Le debe sentar, bueno, pues échate una mano donde yo te diga, ¿no? Es lo primero que se te ocurre. En fin, ¿aceptaría usted una vida sin relaciones sexuales aunque sienta deseo? Preguntan a la sociedad gala. ¿Os dais cuenta? ¿Dónde está aquí la normalidad? Ni de coña. Ojalá esto no pasara, pero pasa. Vamos, si quieres, a pasar a la siguiente. Incluir la discapacidad, intereses generales y sectoriales. Sí, esto es lo que os decía antes, ¿no? Que parece que tenemos que sacar la discapacidad, yo como periodista lo veo, que parece que todo lo que tiene que ver con discapacidad tiene que ir a la sección de sociedad y sobre todo hay algo clarísimo que estamos viendo desde el que hemos arrancado esta dichosa crisis que no se quita encima de 2008, se confunde algo que es la discapacidad la han asociado a dependencia, como si todas las personas con discapacidad fueran personas dependientes, con lo cual hay una parte que se ha borrado, todo se centra en dependencia, todo va ahí, y es lo que os decía antes, parece que la discapacidad nada tiene que ver en política, nada tiene que ver en economía, nada tiene que ver en cultura, es decir, no hay una visión muchas veces transversal de lo que debería ser el enfoque informativo de la discapacidad. Pues si quieres ahí un ejemplo. Bueno, 4 años de reclusión en una silla de ruedas. Este es otro ejemplo también de malas prácticas, y a los 4 años volvió a caminar, fijaos lo que pone ahí, ¿no? De un avance médico y tal, aunque no es así, como lo cuentan. Hay que tener mucho cuidado también, además, con este tipo de informaciones, porque
Si no estás en el mundillo, parece que una persona que estaba parapléjica de pronto ha empezado a caminar. Bueno, eso sería noticia mundial. Yo os digo, por el interés que tengo en eso, que no es verdad. Pero fijaos otra vez cómo se plantea. 4 años de reclusión en una silla de ruedas. Bueno, a mí me han dado permiso hoy, el carcelario. He ido a recogerle yo a Carabanchel. O sea, no. Luego me llevan otra vez. Luego le llevo otra Estoy vez. en libertad vigilada y aquí es que es ridículo. Bueno, seguimos. La discapacidad y la sinécdoques, nunca la parte por el todo. Lo que decía él antes, acertadamente. A una persona, efectivamente, que tiene cáncer, no le señalas, tú eres, como has dicho, canceroso, cancerígeno, o como lo quieras llamar, ¿no? Sin embargo, una persona con discapacidad, y más si esa discapacidad es visible, pues se le pone ya la etiqueta de discapacitado, antes que de persona. Y empiezas a juzgar a esa persona porque es discapacitada. Luego ya veremos si tiene otras, que las tiene, evidentemente, mejores o peores, porque cada uno, pero si tiene unas cualidades para algo, si no las tiene, en qué puede destacar o en qué no. Pero de momento tú le plantas, ¡pum!, aquí el POSIT de discapacitado. Vamos a ver ahí. Este es buenísimo. Fijaos Cegatos, otra pero no noticia. sorderas. Fijaos, ¿eh? Diario El País, para que veáis que no me estoy yendo a la voz de no sé dónde para que nadie se me ofenda. Titular, cegatos pero no sorderas. Ahí queda la cosa. Y dice, fijaos, ya se dice que el Señor reparte las desgracias. Con lo cual, esto es una herencia clarísima de una cosa pasada. Y de verdad, no hay que mirar muchos años atrás. En España, como en tantos otros países, y sobre todo en las sociedades rurales y demás, las personas con discapacidad hace 30 o 40 años estaban escondidas en sus casas, no lo sacaban. Todo el mundo conocía, y perdonad la expresión, pero eso no vamos a entender, al tonto del pueblo que andaba por allí, pero discapacidades severas de estas tremendas, estaban recluidos en sus casas y se interpretaba en la sociedad como, bueno, pues esto es lo que me ha mandado Dios, por algo será un castigo, será un tal. Y estamos en el 2013 y un tío en el diario El País arranca con esa percepción. Ya se dice que el Señor reparte las desgracias. Es una desgracia estar así. Bueno, oigan o vean, si no, estamos en un país de cegatos, un 59% usa gafas o lentillas, pero oímos de maravilla, solo el 2,2% lleva audífono. Y aquellas comunidades que ven bien no oyen, y las que oyen no ven. Es lo que señalan las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, que no entran a averiguar quiénes oyen, pero no escuchan, y quiénes ven, pero no miran. Los murcianos son los más sordos del país. Bueno, pues hombre, yo no sé, yo si fuera redactor jefe del País, sinceramente tuviera que ver esa noticia, pues estaría hecha con mucha gracia como antes, pero no creo que sea el enfoque adecuado para un diario serio. Si me lo planteas en el jueves, pues sí, perfecto, pero yo creo que en este enfoque no es el adecuado. Pasamos. El lenguaje en el tratamiento de la discapacidad. ¿Qué terminología? Ya lo estamos viendo. Afortunadamente, el lenguaje, igual que la sociedad, es algo vivo y va evolucionando, ¿no? Y lo estamos viendo todavía ahora, pero se van desterrando términos trasnochados como impedido, inválido, postrado, inútil, lisiado, en teoría, pero todavía se siguen colando, se siguen viendo. Entonces, eso es lo que os decía desde el principio. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, porque para los medios de comunicación, para los periodistas, las palabras son nuestra herramienta, es nuestra forma de acceder al público. Y fijaos en este titular es que es un galimatías. La Generalitat indemniza con 450.000 euros a un incapacitado por un diagnóstico tardío. Lo hablamos Jaime y yo ayer, no sabemos si ya era incapacitado y luego la han indemnizado después. No se sabe si llegó incapacitado, si fue por ello, hasta que lo postraron. O sea, ya se pusieron lo acabaron por postrar, hombre. Yo cuando veo esto me entra una depresión, pues de mi casa no puedo salir a ningún lado. Estoy postrado, recluido, condenado, es tremendo. Seguimos. Neutralidad y objetividad. Diferenciar el valor de la persona de una de sus circunstancias. Claro. Vemos ahí ejemplos. Claro. En definitiva... Ruth Aguilar. Sí, ahora lo vamos a ver. Aquí pues, seguimos haciendo incidencia en el tema del lenguaje, ¿no? Este es el punto 6, el enfoque que le damos. Al final, si no tratamos a las personas, que es de lo que luego vamos a ver, como personas, valoramos lo que es la igualdad de derechos, que es lo que tratamos de lograr, que es lo que nos impone la Convención de Naciones Unidas, que ahora la explicaremos, pero que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, no es una cosa voluntarista, sino que lo hemos firmado y ratificado y es de obligado cumplimiento. Seguiremos transmitiendo
a los lectores, a la audiencia, a la radio, por la televisión, esa imagen paternalista de la discapacidad, esa imagen de discapacidad asociada a enfermedad, esa imagen de discapacidad asociada en muchas ocasiones a beneficencia. Lo estamos viendo con algunos programas ahora de televisión. Eso es contra lo que tenemos que pelear, ¿no? Porque si no, pues saldremos, pero seguiremos saliendo mal y seguiremos cayendo en los mismos clichés. Este ejemplo que os hemos traído aquí también no tiene desperdicio, ¿no? El sueño olímpico de Ruth Aguilar, la chica que tuvo un accidente, ¿no? Sí, un accidente de coche. Tuvo un accidente de coche, fijaos. Dice, iba para estrella del balonmano. Bueno, no voy a hacer el chiste fácil, pero todos pensamos en el mismo, fíjate cómo está. Iba para estrella del balonmano cuando un accidente le postró, encima lo escribe mal, le postró en una silla. Es decir, bueno, fijaos, esta chica que además jugaba en un equipo que tampoco era puntero, que era un equipo de estos regionales. Sí, jugaba en un equipo regional de balonmano tampoco. Bueno, pues parece que iba a ir para estrella del balonmano, como nuestro amigo, y sin embargo, solo ha conseguido participar en unos Juegos Paralímpicos. Pobrecita, ¿no? Es que, pues esto es lo que transmite. Tú has estado en unos cuantos Juegos Paralímpicos. Sí, yo he estado, pero no participo como periodista. No soy superhombre que también puedo jugar y esas cosas. Eso es una imagen también muchas veces que no sé si la comentaremos ahora, pero es cierto que a veces tenemos los periodistas presentamos dos planos, o el discapacitado asociado a la dependencia con un montón de problemas, postrado, impedido, tal, o el discapacitado que va a los juegos, que sube al Kilimanjaro y que hace no sé cuántas cosas más. Bueno, los hay de aquí y los hay de aquí, pero la mayoría están en medio, para que nos entendamos. Y de esos son los que más difícil tienen para hablar. Y hay cosas que les interesan y hay cosas que hacen. Bueno, también es un problema de las propias personas con discapacidad, ¿eh? No es solamente echarle, digamos, la bronca, entre comillas, a los medios. También tenemos que hacernos visibles, también tenemos que persuadir a los medios con nuestras actividades y con las cosas que somos capaces de hacer. O sea, que es un ten con ten, ¿vale? Seguimos. Precisión y rigor, no café para todos. Sí, bueno, pues esto es definitiva un poco lo que os estaba diciendo, que que a veces se cae en el error de pensar que toda la discapacidad es lo mismo, ¿no? Que es ese colectivo homogéneo. Bueno, las discapacidades cada una tiene sus peculiaridades, tiene sus necesidades y es verdad, cada una tiene una imagen muy diferente. Pensad un momento en una cosa, si pensáis en un chico con síndrome de Down, a que todos pensáis en el chaval afable, el eterno niño, yo digo el síndrome de Peter Pan, que nunca crecen, que son cariñosos, que la mayoría son así, yo no digo que no, pero tiene una imagen muy positiva, quizá demasiado, que nadie se ofenda, demasiado de bonachón y casi paternalista. Sin embargo, hay otro colectivo de personas con discapacidad, el de las personas con enfermedad mental, y enseguida, ¡plac! ¿Con qué se asocia? Con sucesos, con actos delictivos, con historias que ha llegado, ha subido y le ha metido no sé cuántos hachazos a la madre, al vecino, al no sé qué. Bueno, pues ¿qué pasa? También contribuimos los medios. ¿Os fijáis cómo dentro de las diferentes discapacidades hay una visión y hay otra visión? Hay una imagen preconcebida y hay otra. Y nadie dice, por ejemplo, cuando informa de un altercado de ese estilo con alguna persona con enfermedad mental, que solamente, y son datos de la Organización Mundial de la Salud, solamente un 3% de las personas con alguna enfermedad mental llega a cometer un tipo de acto considerado delictivo, y normalmente porque ha fallado el tema de la medicación. Bueno, pues entonces, solamente un 3%. Fijaos el resto de gente que a priori no tiene discapacidad y que comete delitos, ¿no? ¿Os dais cuenta, no? Bueno, este titular, bueno, no lo hemos comentado, pero habéis visto, ¿no? El tema del lenguaje. China condena a prisión a una famosa abogada lisiada por una paliza policial. Sí, famosa abogada lisiada. Se puede seguir metiendo ahí... Metiendo adjetivos. Adjetivos, ¿no? Podría haber dicho que es torturada por no sé qué, en fin, bueno. Y además, vuelven a utilizarlo, ¿eh? La conocida abogada y activista por derechos humanos Ning Yulan, postrada en una silla de ruedas, pum, pum, pum. Pues ahí sigue. Vamos, sigue. El contexto. El contexto es fundamental, pero para hablar de discapacidad, para hablar de economía, para hablar de política, para hablar de cualquier otra cosa, ya sea en información o en un ámbito académico, hay que contextualizar la información, ¿no? Hay que darle al lector y al espectador las claves necesarias para que lo que tú le estás transmitiendo tenga un sentido, ¿no? Este titular nos llamó mucho la atención porque reflejaba
o quería reflejar un poco cuál es la vida real en Corea del Norte, ¿no? Entonces yo lo tengo por aquí apuntado porque no lo hemos destacado. Ponía un paraíso sin minusválidos ni luz, donde, claro, el régimen norcoreano quiere decir que aquello funciona todo bien, todo dan esa imagen, bueno, por supuesto son herméticos, imaginaos lo que hay dentro, ¿no? Y contaban fuentes internacionales que habían estado allí, como cuando se iban las horas de luz, para ahorrar, apagaban las farolas, se quedaba todo a oscuras, además con los militares y demás, como si fuera una especie de toque de queda, y aquí no puede abrir la boca nadie, ¿no? Y otra de las cosas que decían es que llamaba muchísimo la atención que no se veía a personas con discapacidad por la calle, a ninguna. Y entonces cuando le preguntaban, yo me lo tengo aquí apuntado, dice, cuando se le preguntó a un ex embajador británico que andaba por allí, ¿por qué no se veían minusválidos en la capital? Desde el régimen le contestaban, porque todos los norcoreanos nacen fuertes, inteligentes y saludables. ¿Vale? Imaginaos. La verdad, y cito entre comillas, los disminuidos son enviados fuera de la capital por motivos de imagen. Esto es como cuando haces un barrido, yo estuve en los Juegos de Pekín, hicieron un barrido de mendigos, de tal, para dar una limpieza a la cara, o cuando, ¿os acordáis de Gil, ¿no? Que dijo, voy a limpiar Marbella de toda la escoria? Empezaba con los mendigos y después va con los discapacitados y después irá con los morenos y después irá con lo que no le guste. Llegamos a esto, llegamos a esto. Seguimos, si quieres. Barreras contra valores, autonomía e igualdad. Sí, efectivamente. Pon si quieres el ejemplo por hacer... Luego hablaremos un poco más de esto en cuanto a las barreras, porque aquí os estamos hablando mucho de las barreras en la comunicación, hay barreras mentales que son difíciles de erradicar, las barreras físicas que son lo primero que uno imagina, y luego hablaremos de algo fundamental que es el tema de las barreras tecnológicas, ¿no? De nada sirven los contenidos si no podemos acceder ni a ese contenido ni a esos medios. Pueden estar muy bien escritos, pero si yo tengo alguna discapacidad y no puedo acceder a ellos, pues mal vamos, ¿no? Aquí, ejemplos reales de cómo términos como autismo, esquizofrenia, se utilizan a la ligera. Además, Juan Joan Tapia fue director del periódico. Y pues, un poco de menos autismo, por favor. Autismo como algo, ya os imagináis, ¿no? Despectivo. Los políticos están autistas, gilipollas, no se enteran de nada, están ahí en su mundo y no son capaces de bajar a pie de calle para que sepa la gente cuáles son sus problemas. Así está utilizada la palabra autismo, así de bárbara. Y lo de la esquizofrenia, lo mismo. Como están locos, no se enteran, van a su bola, son tal. Bueno, pues es lo que hay. Y ya terminamos. Las fuentes. Bueno, esto no tengo nada que descubrir. Igual que un periodista que hace política tiene sus fuentes en los partidos y el que hace economía tal, pues aquí la gente que se dedica a la información social y en este caso a hablar de las personas con discapacidad, pues lógico, tiene que acudir a las fuentes. En este caso las fuentes, pues el propio interesado o las propias organizaciones. Estas son algunas de las grandes organizaciones de discapacidad que forman parte del CERMI, ¿vale? FIAPAS, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, la Fundación ONCE, la ONCE, la Federación Española de Síndrome de Down, COCENFE, ASPACE, que son parálisis cerebral, gente con discapacidad física, gente con enfermedad mental, con discapacidad intelectual, con trastornos del espectro autista y también personas sordas que utilizan la lengua de signos, ¿vale? Esto es un poco el panorama. Y dicho esto, ¿qué parece? Vaya reprimenda que ha hecho este tío a los medios. Bueno, vuelvo al minuto previo a explicar el decálogo. ¿Se ha avanzado mucho? Sí. ¿Vamos por el buen camino? Sí. ¿Tenemos que ir por la vía del diálogo con los medios de comunicación? Sí. En estos días, en esta semana coincidiendo con el día 3, con el Día Europeo de la Discapacidad, ha habido experiencias muy interesantes en Castilla-La Mancha y en Cantabria, donde se ha convocado a los periodistas que informan de estos asuntos, se les ha contado este tipo de cosas, ha salido plasmado en los medios de comunicación, y ellos nos ven, es decir, mostrarnos, ¿vale? No quedarnos en la reivindicación perpetua y en la denuncia, sino, eso está muy bien, hay que hacerlo, pero demos un paso más, vayamos con ellos de la mano, porque entonces ellos van a estar en una trinchera y nosotros en otra, y no queremos eso, nosotros queremos avanzar. Bueno, y este es un ejemplo que... Este es que es un ejemplo muy reciente. Yo no sé en qué estaban pensando. Esto fue hace como un mes, una cosa así. Hubo una persona que disfrazada de cura entró en casa de Bárcenas,
intentó secuestrar a la familia, le pidió los discos duros, le pidió pendrives, un episodio muy, muy digno del neorrealismo italiano. Y entonces, tan neorrealista era la cosa que los periodistas, cuando se pusieron a titular aquello, titularon como un discapacitado armado secuestra a la familia de Bárcenas. Digo, Dios mío, un discapacitado armado. Lo que tiene que ser esto. El CERMI rápidamente actuó y entonces empezaron a intentar retirar la noticia, pero claro, fue quedando en los agregadores de noticias. Y esa misma noche, cuando lo estábamos comentando, Juan Antonio, otra compañera, Leonor y yo, estábamos diciendo, bueno, ¿y qué discapacitado armado puede un discapacitado armado? ¿Esto cómo puede ser? ¿Quién será? Y entonces decíamos, pues a lo mejor ha sido Roosevelt, que fue 4 veces presidente de los Estados Unidos y le declaró la guerra a Alemania, ¿no? O a lo mejor Blas de Leza es Blas de Lezo, el medio hombre, ¿no? que llamaban, que almirante, estratega, le llamaban patapalo, igual que a Long John Silver, que también es un ilustre discapacitado armado, que también podía haber secuestrado a la familia de Bárcenas. O podía haber sido Carlos II, el hechizado, ¿no? El último de los Austrias en España. O bien podía haber sido Jandro García, que es el chaval que aparece en la derecha ahí tirando con arco. Tiene síndrome de Down y hace poco ha sido relativamente famoso en los medios de comunicación porque a un compañero suyo, debido a que no existe legislación y hay un vacío legal, no le dejan federarse para hacer tiro con arco, porque es un chaval con Down y lo asocian un arco, Down, no va a poder ser, peligro. Y no le han dejado federarse. Jandro, sin embargo, se federó en la Federación Nacional y ahí, por lo visto, no hubo ningún problema. Pero bueno, esto es una cuestión de competencias. En el otro caso era en la Federación Asturiana de Tiro con Arco. Y con esto... Sí, vamos, en definitiva es un ejemplo para que veáis cómo... O sea, ligera, solamente... Luego ni se demostró de que fuera discapacitado ni que no sé qué. No se supo nada. En realidad lo que pasaba, por lo visto, es que era una persona que tenía una enfermedad mental, que tomaba una medicación o que la había dejado de tomar, lo que estaba comentando antes Juan Antonio. Pero claro, en un principio, cuando se pusieron a titular, aquello se desmadró y llegó hasta esto, el discapacitado armado. Con este bloque son las 11, luego hablaremos de publicidad y de cine y de televisión. Vamos a hacer una parada, son las 11:05, ¿no? Sí. Teníamos establecida la parada a las 11:05. Vamos a respetar los tiempos. 10 minutos, vamos a parar nada más que 10 minutos y en 10 minutos retomamos y empezamos hablando de publicidad con algunos ejemplos de spots, algunos muy conocidos. Gracias.